Bien, jóvenes, conocidas ya las relaciones existentes entre presión, volumen y temperatura de una masa de gas, podemos establecer una ecuación que nos describa entonces cómo será el comportamiento de un gas. Recordemos que la ecuación de Boyle, ¿verdad?, nos decía que el volumen del gas va a ser igual a una constante entre la presión del gas. Esa constante vamos a llamarla K', que depende del número de moles y de la temperatura. Y según la ley de Charles y Gay-Lussac, ¿verdad?, también dijimos que el volumen del gas va a ser igual a una constante que depende del número de moles y la presión, que la vamos a llamar K', multiplicado por la temperatura. Es decir, la relación del volumen del gas con la presión es inversamente proporcional y la relación, según esta otra ley, del volumen con la temperatura es proporcional. Uniendo estas dos relaciones de proporcionalidad con una nueva constante que sea en función del número de moles, podemos decir lo siguiente. Entonces, que el volumen de ese gas va a ser igual a esa nueva constante que depende del número de moles por la temperatura entre la presión. Es decir, ¿verdad?, que la presión por el volumen, lo pasamos para acá, entre la temperatura del gas va a ser igual a esa constante que depende de la cantidad de la materia. Es decir, esta relación P por V entre T es constante. Podríamos escribir que para diferentes condiciones o diferentes estados, ¿verdad?, P por V entre T inicial va a ser igual a la relación P1, B1, T1 y asimismo igual a otro estado 2, donde tenemos una presión 2, un volumen 2, una temperatura 2. Y todo eso va a ser siempre igual a una constante. Ok, chicos, borramos la pizarra, pero vamos a dejar por aquí colocada la ecuación donde combinamos la ley de Charles y la de Boyle, ¿no?, donde el volumen del gas dependía de la temperatura, la presión y de una constante que depende de la cantidad de sustancias. ¿Ok? Vamos a darla por aquí, vamos a llamarla 1. Y por otra parte vamos a mencionar una hipótesis que se conoce como la hipótesis de Avogadro. Esa hipótesis lo único que dice es que el volumen del gas va a depender también de una nueva constante, K', que depende de la constante de la temperatura y la presión del gas por el número de moles o por la cantidad de sustancias. Eso es la hipótesis de Avogadro. Ahora bien, podemos reescribir que esa constante Kn, que depende de la cantidad de sustancia que tenemos aquí, ¿verdad?, entonces va a ser igual a N, que es el número de moles o la cantidad de sustancia multiplicada por una nueva constante llamada R. Y sustituimos esta ecuación 2 aquí en la ecuación 1 y vamos a conseguir que entonces el volumen va a ser igual a esta constante que depende de la cantidad de sustancia, que a su vez es igual a N por R, multiplicado por la temperatura y dividido entre la presión del gas. Si nosotros reescribimos esta ecuación, podemos, pasando esta P para acá, ¿verdad?, podemos escribir que la presión por el volumen va a ser igual a la cantidad de sustancias por una constante R por T. Y esta, que ya ustedes conocen,
es la ecuación de estado, ¿sí?, que describe los estados del gas, ¿ok? Por eso se llama ecuación de estado, perdón, de gases ideales, o del gas ideal, o del gas perfecto, ¿ok? Diferentes maneras de decirlo. Recordando que R también es la conocida constante universal de los gases ideales. Ok. R toma un valor en condiciones estándar de, ya les voy a poner donde sale ese valor. Si tenemos una condición estándar de una atmósfera a una atmósfera y 273 Kelvin, el gas ocupa 22,4 litros, 41 para ser exacto, entre un mol de gas por 273 Kelvin. Eso es exactamente igual a el valor de la constante, que es 0,082 litros por atmósfera por Kelvin por mol. Sin embargo, jóvenes, la constante universal de los gases, R, puede tomar otros valores, como son, por ejemplo, si lo queremos en otras unidades, sería 8,314 Joule por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1, ¿sí?, en unidades de energía. También la podemos tener en ergios, 8,314 por 10 a la 7 ergios, también por Kelvin por mol. Y si lo queremos en calorías, que se utiliza mucho en termodinámica, la constante R en calorías va a ser igual a 1,987 calorías por Kelvin por mol. Como ven, se puede utilizar, y bueno, y por supuesto la 0,082 litros atmósfera por Kelvin por mol. Podemos utilizar la constante en diferentes opciones, digamos, de unidades, dependiendo de lo que se quiera calcular. Vamos a ver ahora un ejemplo, un ejercicio sencillo para que vean cómo se puede utilizar esta ecuación. Yo me imagino que muchos de ustedes ya la han utilizado. Ok, jóvenes, en el ejercicio se nos pide demostrar que esta ecuación es válida para un gas que sufre dos transformaciones, un proceso isotérmico y luego un proceso isobárico. Vamos a escribirlo. Ok, entonces nos dicen que el gas sufre dos procesos, uno isotérmico y uno isobárico. En el proceso isotérmico la temperatura se mantiene constante, ¿verdad? Por eso es isotérmico. Y en el isobárico la presión se mantiene constante. En procesos donde la temperatura es constante es válida la ley de Boyle, ¿verdad? Y en procesos que son isobáricos es válida la ley de Charles. Entonces yo voy a demostrar, haciendo esos dos procesos, que se cumple esa ecuación. En un proceso, supongamos que tenemos la masa de gas, ¿verdad?, en un estado 1 y sufre un proceso isotérmico. ¿Okay? En ese estado 1, esa masa tiene una temperatura T1
tiene un volumen, ¿verdad? Y tiene una presión P1. Luego que sufre su proceso isotérmico, pasa a un proceso isobárico. Aquí alcanza una temperatura T2, una presión P2 y un volumen B2. Aquí hay un estado, digamos, intermedio donde la temperatura se mantuvo porque es constante, ¿verdad? Porque es isotérmico, donde tenemos un volumen, de un volumen B1 pasa a otro volumen y a una segunda presión P2. En este tercer, digamos, luego del proceso isobárico, esa masa de gas tiene una temperatura T2 diferente a esta temperatura T1, tiene una presión P2 que es igual a esta presión porque es isobárico, ¿verdad? Y alcanza un volumen B2, ¿ok? En el primer proceso, en el proceso isotérmico, dijimos que se cumple la ley de Boyle, por lo tanto podemos escribir que la presión P1 por el volumen B1 es igual a la presión P2 por ese volumen intermedio, digamos. Aquí podemos despejar ese volumen y nos queda que el volumen de gas allí va a ser P1 por B1 entre P2. ¿Ok? Vamos a llamar esta ecuación ecuación 1. En el siguiente proceso, en el proceso isobárico, se cumple la ley de Charles que dice que la relación volumen entre temperatura se mantiene constante. Por lo tanto, ese volumen inicial B entre la temperatura T1, ¿verdad? Va a ser igual al volumen final, que lo llamamos B2, aquí está, entre la temperatura final T2. Volvemos a despejar el volumen en este segundo proceso, o este segundo estado, y nos queda que B va a ser igual a B2 por T1 entre T2. ¿Ok? Ahora puedo igualar, como este es el mismo volumen de este paso intermedio, podemos igualar estas dos ecuaciones. Igualo 1 y 2. Si es así, entonces yo puedo decir que vamos a ponerlo así más bonito, puedo decir que P1 por B1 entre P2 va a ser igual a B2 por T1 entre T2. Y si lo rearreglamos, ¿verdad? Pasando este para acá y este para acá, me queda que P1 por V1 entre T1 va a ser exactamente igual a P2, B2 entre T2. Y era lo que yo quería demostrar. Ok, jóvenes, aquí les presento un segundo ejemplo o un ejemplo de la aplicación de esta ecuación. Nos dicen que tenemos un gas que ocupa un volumen de 10 metros cúbicos a una cierta temperatura y presión. Nos pregunta cuál será el volumen si la temperatura del gas se duplica y su presión se hace 10 veces mayor. ¿Ok? Para ello decimos, bueno, tenemos un estado inicial donde tenemos una presión, tenemos una temperatura y tenemos un volumen de 10 metros cúbicos. Tenemos un estado final donde tenemos 10 veces la presión, tenemos 2 veces la temperatura y tenemos un volumen que necesitamos calcular. Aplicamos la ecuación, ¿verdad? Que dice que un estado inicial
¿verdad? Que P por V en un estado inicial entre T tiene que ser exactamente igual o es constante esa relación con un segundo estado o un estado final. Yo lo llamé aquí inicial y final, pero pueden llamarlo 1 y 2 o el nombre que ustedes quieran. Ok, ¿quién es la presión inicial? La presión inicial la llamamos P. El volumen inicial es 10 metros cúbicos. La temperatura inicial la llamamos T y eso es exactamente igual a una presión final que es 10 veces P, a un volumen final que lo llamamos B, que es el que queremos calcular, y a una temperatura final que la llamamos o que es 2 veces T. Aquí podemos simplificar estas cosas, ¿verdad? Porque esto, al pasarlo para allá, se anula con esta P, este 10 se cancela con este 10, esta T se cancela con esta T, ¿y qué nos queda? Pasamos esto para acá, este 2, y nos queda que el volumen que queremos buscar es igual a 2 metros cúbicos. Como ven, esta es una aplicación bastante sencilla de esta ecuación.